Seguimos acá compartiendo con Víctor en Proeconomía. Y Víctor, mencionaste algo que me llamó un poco la atención. Vos escribiste un libro hace 5 años. Sí, el último. ¿Podés decir el nombre así compartir con la audiencia? Así un Sí, poco también nos vamos informando con y... mucho gusto. Yo tuve la oportunidad de escribir 6 libros. El último se llama Ensayos sobre la libertad y la república, donde expongo una serie de ideas relacionadas, desde luego, a que no existe mejor ámbito de progreso, tanto político, educativo, como, por supuesto, económico, que la de establecer reglas claras para que la ciudadanía, el ser humano, el hombre y la mujer, pueda ser respetado en su dignidad. Y la única forma de hacerlo es estableciendo un marco de reglas claras, siguiendo la escuela de Douglas North, abogado que gana el Premio Nobel de Economía, respetando la vida, la libertad y la propiedad privada. Luego de eso, las personas, el mercado, lo puede hacer mucho mejor, como la historia económica ya lo ha demostrado. Mencionaste algo muy interesante, reglas claras. Así Siempre mismo. quizás cuando se habla de Paraguay se habla del gran problema de la seguridad jurídica. Sin embargo, en los últimos años el gobierno ha implementado un par de medidas, quizás a veces por iniciativa del sector público, pero varias veces también por propia presión del sector privado, ¿verdad? Que parece que es el que impulsa al gobierno a tomar estas medidas. Entonces, ¿cuál es un poco tu visión sobre la parte de la seguridad jurídica acá en Paraguay? Bueno, el tema de la seguridad jurídica es un tema, digamos, que está pendiente en nuestro país. Nosotros hemos mejorado mucho en varios aspectos, sin duda alguna, pero tenemos un problema de fondo, y el problema de fondo es la Constitución. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, que debería ser independiente, tiene un cordón umbilical con dos órganos relacionados precisamente tanto al enjuiciamiento como al nombramiento de magistrados. En este caso estamos hablando de las instituciones llamadas Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, cuyos componentes son miembros al final del Congreso, y crea una situación de descomposición, incluso diría yo, en donde finalmente el que es electo para juez o fiscal, o el que debe ser de alguna manera enjuiciado, tiene el contacto correspondiente. Entonces muchas veces, incluso a jueces y fiscales, no llegan los más preparados. O sea, la mujer, el hombre que ha estudiado doctrina, que ha estudiado filosofía del derecho, sino que llega aquel que tiene mejor contacto. Es más, muchos de nosotros que hemos estudiado derecho, personalmente he tenido que dejar prácticamente la actividad tribunalicia, porque recuerdo un caso donde yo expuse sobre un tema doctrinariamente de acuerdo a lo que se llama la jurisprudencia, etcétera, y otro, presentando apenas un escrito de una página, gana el caso. ¿Y por qué eso? Porque obviamente aquí el mejor abogado es el que tiene el mejor juez a su lado. En Perfecto. consecuencia, ese es un tema que nosotros no podemos seguir dejando de lado, porque o si no se nos va a escapar una gran oportunidad. Pero ese es un tema ciertamente de fondo que ya puede ser subsanado con la mejor formación, diría yo, en las facultades de Derecho y también de Economía. En la Facultad de Derecho se le enseña a los estudiantes a llevarle al cliente al tribunal, cuando que en realidad lo que hay que enseñarle a los estudiantes de Derecho es que a su cliente nunca llegue al tribunal. Claro, También, Víctor, hablabas, y volviendo con el tema del déficit, hablabas de varias reformas para poder llegar a ese déficit cero. También, ¿qué rol juega la informalidad en esta cuestión? Ese es un punto muy importante. La informalidad en Paraguay es muy alta. Yo creo que se llega fácilmente al 80% de la población económicamente activa, y eso tiene una explicación. No es una explicación, no hay necesidad de estudiar mucho, es una explicación económica. La explicación económica está que el costo para acceder a la formalidad es muy alto. 25% para entrar en el sector formal es muy alto, más todavía para un país emergente. Y por sobre todas las cosas hay que ser sinceros. Hay que darle el derecho de la libertad de elegir a las personas que elijan dónde disponer su dinero, porque es un concepto de propiedad privada garantizada en la Constitución. ¿Dónde yo voy a colocar mi dinero? O el trabajador va a colocar su dinero para jubilarse o directamente para obtener un servicio de salud. Está muy bien, los que quieran que lo sigan haciendo en IPS, pero aquellos que deseen, como muchas veces ocurre, por cierto,
Lo hacen en 2 lugares, lo cual también crea un sobrecosto. Las personas deberían tener el derecho de la libertad de elegir. Ahora bien, hay que ser sinceros, y esto es muy importante porque hay que tener también una mirada realista de lo que está ocurriendo. El Ejecutivo no hace mucho remitió y se aprobó justamente en enero de este año y se promulgó días atrás una ley de MIPYMES, que realmente hizo un avance extraordinario en cuanto se refiere a que estamos ante una nueva época para las MIPYMES. Se han reducido los costos de acceso a la formalidad y de esa manera se obtienen incluso servicios tecnológicos, servicios, en este caso de algunas ayudas correspondientes a formación, por ejemplo, para los microempresarios, lo cual me parece bien, pero todavía falta ese otro punto. Es cierto, por ejemplo, se redujo el salario mínimo que llega al 80%, pero yo creo que sinceramente ahí tendríamos que reducir ostensiblemente la carga laboral. No puede seguir siendo en el monto que hoy tenemos del 16.5 y 9%, porque eso sencillamente conspira con la contratación especialmente de jóvenes que no tienen la productividad y el conocimiento y la destreza correspondiente para ingresar directamente al mercado laboral. En un mercado laboral donde nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado con la formación del capital humano, y yo creo que ahí tenemos también otra tarea pendiente. El Ministerio de Educación, para mí, no tiene ya razón de ser y es un lastre para la economía del país. A las pruebas me remito. Los informes PISA de 81 países, nosotros estamos 80 y en consecuencia hoy podríamos aplicar el sistema de vouchers educativos en los cuales se le entrega el cheque a una familia determinada y que las familias elijan qué escuela y qué tipo de educación quieren. No hay necesidad de tener más dinero porque el dinero ya está, pero las familias tienen derecho a elegir. Por ejemplo, un programa educativo pero correctísimo para el Paraguay sería que a partir de este año la generación que ingresa al colegio, a la etapa inicial educativa, a los 15 años tenga que saber inglés. Todos los paraguayos a los 15 años tenemos que saber hablar inglés. Ir adaptando también a las nuevas, a todo lo que se está dando a nivel regional. Exactamente, eso nos daría un elemento interesantísimo para poder conectarnos al mundo. Y de luego no es la única forma, por supuesto, de hacerlo, pero el capital humano, que fue estudiado por el Premio Nobel de Economía de Gary Becker, motivo por el cual le dieron el Nobel precisamente de Economía, es que el capital humano no es solamente el capital que antes se entendía, capital, el tema de la tierra, obviamente que son los factores tradicionales de producción. Hoy tenemos otro factor de producción que es el conocimiento. Pero un conocimiento que tiene que ser establecido de acuerdo a un mundo demasiado complejo, mucho más competitivo, donde las familias y los maestros tienen que elegir qué tipo de educación tienen y no terminar con los niños con una mochila donde finalmente quedan con una escoliosis y un problema de espalda, porque sencillamente el sistema educativo estatal no funciona. Claro, el sistema de voucher creo que se usa mucho en Suecia y en otros países de En esa muchos región. estados, en los Estados Unidos Sí. funciona y es muy bueno. Es muy eficiente. Me generaste curiosidad sobre un tema. Mencionaste, perdón, cuando siempre se habla de Paraguay se habla quizás como el sueño del capitalista, por así decirlo. Impuestos bajos, la facilidad de abrir una empresa. Sin embargo, nosotros acá en Paraguay, comparándolo con la región, creo que el único país que tiene menos inversión extranjera directa que Paraguay es Bolivia. ¿Vos decís que eso está relacionado también al capital humano que mencionaste o a otras cosas también quizás de la percepción que los países tienen todavía de Paraguay? Efectivamente, es esa mezcla. Uno, el tema de la seguridad jurídica. La otra es la cuestión relacionada a que Paraguay todavía no está siendo reconocido en el concierto de las naciones, que serían los mercados internacionales a través de los portafolios de valores, como una economía estable y ordenada. Y el otro elemento que justamente el que estábamos hablando y ciertamente no se puede dejar de mencionar es el capital humano. Hoy, por ejemplo, para empresas como la papelera que se está haciendo en el norte, que es la inversión privada más importante que se va a llevar a cabo en nuestro país, tienen un problema precisamente de capital humano. Es que justamente también otra cosa es el grado de inversión. Conseguimos grado de inversión por Moody's. Obviamente S&P y Fitch todavía no nos dieron esa calificación. Pero vos decís que eso también es un paso importante para que las empresas digan, ah, mira, acá hay como una alternativa interesante en la región.
a pesar de la mediterraneidad o cualquier cosa, como que se puede presentar como una opción atractiva Pero para por los países de la supuesto, región. mira, ha sido un logro que Paraguay tiene que mostrarse orgulloso de haber conseguido el grado de inversión, porque eso nos expone ante los mercados internacionales, ante la comunidad internacional, pero eso no significa, insisto, en quedarnos a dormirnos sobre los laureles. Nosotros tenemos que hacer reformas como las que citamos anteriormente, porque el mundo no nos va a esperar. ¿Dónde un inversor va y agarra la computadora y mira y dice, es probable que el estado de Paraná del Brasil me convenga más? Ahora, por una cuestión que lo que está sucediendo en Brasil es probablemente que esté, y está sucediendo lo contrario. En realidad, mucha gente que está, digamos, colindante a nuestro territorio, tanto argentinos como brasileños, están viniendo al Paraguay porque Paraguay les ofrece esa estabilidad y un retorno de capital que realmente no deja de ser interesante, porque vamos a ser sinceros, el 10-10-10 de Paraguay es realmente muy bueno, hay que mantenerlo y ojalá nunca nosotros tengamos que aumentar los impuestos, sino que al contrario, nosotros estamos bregando y estamos impulsando, que creo que va a salir dentro de poco, una iniciativa popular para derogar el impuesto a la renta personal, un impuesto totalmente vetusto, un impuesto realmente delincuencial y por sobre todas las cosas un impuesto que rechaza el esfuerzo que hace cualquier persona para llevar el pan a sus hogares. Hablabas, Víctor, Sí. también de varias cuestiones de las reformas para poder llegar a este déficit. Con respecto a lo que viene realizando, la ruta que viene realizando justamente el gobierno, ¿cuáles serían esas recomendaciones a corto y largo plazo para poder llegar también a esto que ya veníamos mencionando desde el bloque anterior? En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer un marco regulatorio en el sector eléctrico y convertir a la ANDE en un jugador. Permitir el ingreso del mercado privado, de las empresas privadas en el sector eléctrico, especialmente en las áreas de transmisión y comercialización, porque ahí tenemos realmente un grave inconveniente. El otro elemento que yo creo que ya tiene que hacer, y no sé por qué el gobierno no lo está haciendo, porque yo creo que va a ser una muestra de confianza y de estabilidad que nosotros vamos a mostrar como país, es derogar el anticipo a la renta empresarial. Es inadmisible de todo punto de vista, tanto económico, político e incluso diría moral, que a las empresas que están pagando el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, se les cobre el impuesto y luego inmediatamente tenga que anticipar por si acaso tenga ganancia para el año que viene. Una idea que es absolutamente descabellada de todo punto de vista y que en la doctrina se conoce como retención. En la Argentina, que tanto se critica la retención del 33%. Exacto. En Paraguay tenemos también la retención y está establecido a través del proceso de lo que se llama el anticipo a la renta empresarial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si una empresa tiene pérdida para el año que viene? Entonces el Estado, los burócratas, lamentablemente, siempre tienen una forma de solucionar el problema. Vamos a ver, dicen el Estado, el periodo de 3 años y vamos a hacer una suerte de promedio y ese va a ser el anticipo. O sea, en pocas palabras, en realidad sigue siendo una forma de robo.